Hola, en este vídeo de Economedia Express voy a analizar una combinación de políticas en un contexto en el que ese modelo ISLM de economía cerrada y el Banco Central controla la oferta de dinero. La combinación de políticas es la siguiente. Se supone que el gobierno redistribuye el gasto, de forma que aumenta el gasto público en la misma cuantía en la que disminuyen las transferencias. Y la pregunta que os hace el ejercicio es si esta redistribución de las políticas afecta o no al déficit presupuestario. Bien, la forma de analizarlo es sencilla, pero hay que tener las ideas muy claras. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es la expresión del déficit. El déficit público, gasto más transferencias menos impuestos, tiene esta expresión. El ejercicio os plantea que hay una redistribución del gasto, de forma que aumenta el gasto público en la misma cuantía en que se reducen las transferencias. Por ejemplo, el gasto aumenta en más 100 y las transferencias se reducen en 100. Es una redistribución del gasto. En términos absolutos es lo mismo, hay más gasto público, menos transferencias. Y la pregunta es si esto, al final, tiene efectos sobre el déficit. Si os dais cuenta, la clave va a ser, aquí tenéis variación del gasto, variación de las transferencias. La clave está en si al final va a cambiar la renta como consecuencia de esta redistribución, porque si el gasto aumenta en 100 y las transferencias disminuyen en 100, por este lado, este efecto y este efecto se compensa. Se compensa. La cuestión será saber, por tanto, si aumenta la renta. Para ver si aumenta la renta, partimos del punto sub 0 y reconocemos que un aumento del gasto público va a provocar un aumento de la demanda. El aumento de la demanda va a coincidir exactamente con lo que aumenta el gasto público. Si el gasto público aumentó en 100, este aumento de la demanda, pues por ejemplo será más 100. Bien, ¿qué sucede? Sucede que en este caso tenemos que analizar ahora qué pasa con las transferencias. Las transferencias se reducen en una determinada cuantía, 100, justamente la misma en la que aumenta el gasto. Esto va a provocar una caída de la demanda. La clave está en darse cuenta que la caída de la demanda no es justamente la caída de las transferencias, sino que es lo que cae en las transferencias multiplicado por C sub I. ¿Por qué? Porque dentro del componente autónomo de la demanda, si recordáis, tenemos a las transferencias afectadas por la propensión marginal al consumo. Os animo a que echéis un vistazo a la píldora correspondiente de la serie de vídeos en modelo ISLM para ver la razón de esta expresión. Esto implica entonces que la caída de las transferencias provoca una caída de la demanda en C sub I por lo que varían las transferencias. Por ejemplo, si C sub I es 0,8, la caída cae, la demanda cae en 80. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que ver que efectivamente la variación de la demanda será la variación del gasto más C sub I, la variación de las transferencias. Como las transferencias varían en la menos variación del gasto público, si sustituyo la variación de las transferencias por la variación del gasto público, tengo variación del gasto menos C sub I, variación del gasto, es decir, 1 menos C sub I, variación del gasto. Como esto es positivo y 1 menos C sub I es positivo, tengo que la demanda al final aumenta. Por tanto, el efecto de esta redistribución del gasto provoca un aumento de la demanda. Y si aumenta la demanda, lo represento gráficamente con desplazamiento paralelo de la Y hacia la derecha. Si aumenta la demanda, el efecto ya lo sabéis, este aumento de la demanda en esta cuantía provoca exceso de demanda de bienes, que las existencias de forma involuntaria, aumenta la producción, en reacción a esta caída de las existencias. Esto tiende a corregir el exceso de demanda de bienes. En el momento de la producción aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción, exceso de demanda de dinero, exceso de oferta de bonos, baja el precio del bono y sube el tipo de interés. Y si sube el tipo de interés, me pongo aquí, provoca por un lado una disminución de la demanda de dinero hasta llegar al equilibrio en el mercado de dinero, y el aumento del tipo de interés va reduciendo la inversión, lo que disminuye la demanda, lo que tiende a reducir el exceso de demanda de bienes. Y todo este tránsito hasta llegar al punto S1, en el que simultáneamente aumenta el tipo de interés y está aumentando la renta.
en su momento así, llegamos al punto S1, hay más renta y más tipo de interés. Por tanto, la respuesta es que aumenta la renta. Y si aumenta la renta, afecta al déficit. ¿Cuánto aumenta la renta? Pues sabiendo que la expresión de la renta tiene esta forma, sabiendo que la expresión... Y lo que está cambiando es el componente autónomo de la demanda en esta cuantía, esto, 1, lo sustituye aquí y tendré que la variación de la renta es LR alfa partido LR más alfa LI y R por 1 menos C sub I, variación del gasto. Esto es lo que varía la renta, positivo. Por tanto, ¿cuánto variará el déficit? Sería cuestión de sustituir esta variación de la renta aquí, con lo que la variación del déficit, voy a ponerlo aquí, a ver si me cabe, variación del déficit será menos el tipo impositivo por lo que aumenta la renta, que es toda esta expresión de aquí, pues la pongo. Por tanto, como esto es positivo, 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 positivo y eso es negativo, demuestra que esta redistribución del gasto genera una situación de superávit. La respuesta correcta al ejercicio sería: se redistribuye el gasto, más gasto público, menos transferencias, pero eso afecta positivamente a la renta y al haber más renta hay más impuestos, con lo que esta redistribución del gasto provoca una situación de superávit presupuestario.